Buenas noches, les doy la bienvenida por participar en nuestro webinar que organiza la Asociación de Egresados y Graduados. La asociación constantemente busca brindar a los egresados información que pueda ayudar en su formación y crecimiento profesional y personal, y ha creado el programa Conectando Líderes, en el cual invitamos a expertos profesionales con destacada trayectoria a brindarnos información de sus áreas profesionales. Esta noche tenemos una invitada especial, la licenciada Hortensia Casanova. Ella es psicóloga por la universidad, tiene un MBA en la Escuela Europea de Negocios, ha realizado también una maestría en la Universidad Católica y actualmente se desempeña como gerente de servicios profesionales de TBM Perú. Gracias, Hortensia, por estar aquí esta noche compartiendo con nosotros información valiosa de tu experiencia profesional. Para que no haya interferencia, hemos procedido a silenciar los micros, pero más adelante ustedes los pueden activar o escribir por el chat, especialmente en la parte de preguntas, que es al finalizar la presentación de Hortensia. Este webinar será grabado y se lo enviaremos a todos ustedes a sus correos. Nuevamente agradeciendo la participación de Hortensia, le cedo la palabra. Muchas gracias, Solange, y muchas gracias a la asociación por la invitación y poder compartir con ustedes algunas ideas para pasar esta situación poco usual que estamos teniendo con esta pandemia, ¿no? Esta crisis que se está presentando. Entonces, la ponencia, la presentación, como ustedes saben, se refiere a cómo manejarnos emocionalmente en los tiempos de crisis. Los objetivos de esta charla son entender los efectos psicológicos que pueden ocasionar la pandemia, qué emociones pueden aparecer y cómo podemos manejarlas, comprometernos con algunas ideas para poder manejar la incertidumbre, el estrés y el cambio que significa, y algunas ideas de cómo construir o desarrollar resiliencia personal, ¿no? Entonces, por eso hablaremos de qué emociones pueden presentarse en esta situación, cómo manejar estas emociones, cómo manejar la incertidumbre, como les decía, el estrés y el cambio, y cómo desarrollar resiliencia. Entonces, ¿cómo hacemos para afrontar esta situación? Esta es una situación que, si bien es una situación estresante y todos reaccionamos de manera distinta a las situaciones de estrés, una pandemia, una epidemia infecciosa que nos está afectando a todos, que todos estamos padeciendo en este momento, para todos se da esta necesidad de distanciamiento social, esta cuarentena, este aislamiento. Y en muchas personas ante esta situación pueden experimentar ansiedad, o sea, la sensación de estar en peligro constante, preocupación por nosotros mismos y también por nuestros familiares, no vaya a ser que nos contagiemos y los pongamos en riesgo, y también miedo, ¿no? Un miedo a la enfermedad, a contagiarnos, o no vaya a ser que nos encontremos con alguien que esté infectado. O sea, realmente quien no tenga miedo, ¿no? Sería un tonto, porque es un peligro real, ¿no? Y además otras emociones y sentimientos que también se pueden presentar, que vamos a irlos conversando, ¿no? Pero ¿por qué se da esto? Porque se trata de una situación nueva, nunca la hemos vivido, nunca hemos estado en esta situación, que además se produjo abruptamente, ¿no? Y que además es amenazante, porque nos damos cuenta que se extiende por todo el mundo y que va perdiéndose el control, y nos genera además una incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, cómo va a avanzar, si nos va a afectar a nosotros, nos va a llegar la enfermedad. Y
además de la cuarentena, que también fue abrupta, ¿no? Que repentina, de improviso, nadie se lo esperaba, no es algo que hayamos vivido antes, como les digo, y en pocas horas del domingo en la noche, recuerdan, el lunes en la mañana nuestra vida cambió completamente, ¿no? Nos cambió a todos. Entonces, esto es algo que nos fuerza a adaptarnos. Tenemos que además estarnos adaptando cada 2 semanas porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Si se iba a abrir, si no se iba a abrir la cuarentena, y así se abriera. Ya sabemos que todavía tenemos 2 semanas más, pero incluso durante mucho tiempo vamos a tener que mantenernos en aislamiento, de seguir cuidando. Y ahí, ¿qué hacemos con nuestras emociones? Emociones, pensamientos que se nos van presentando y que se presentan diferentes en las personas. Entonces pueden haber personas que piensan, no, es que me va a pasar, esto no me va a pasar a mí. Otros que sí, me puede pasar y es algo realista, me puede pasar, me puedo contagiar también. Pero también hay otros que dicen, "Bueno, pero esto todo es peligroso en extremo", entonces ya es casi un pensamiento catastrófico, ¿no? Otros que dicen, pero justo en el momento me cambió los planes, tantas cosas que tenía yo pendientes o planeadas para hacer. Otros que dicen, no, como les digo, a mí no me va a pasar la negación, ¿no? La negación total, yo soy inmune y más todavía, ¿no? Los que dicen, ay, qué tan terrible va a ser, son unos exagerados, o sea, es una, ¿no? Visión omnipotente, a mí no me va a pasar. Y también pensamiento de preocupación y qué va a ser de mi trabajo y qué va a ser de mi futuro. Y trae también emociones y sentimientos como por ejemplo el miedo a la enfermedad, a contagiarse, ¿no? Es un miedo ante un peligro real. La frustración, como les decía también, porque no puedo hacer lo que tenía planeado, todos mis proyectos se suspenden. El enojo en muchos, están molestos porque qué mal que se ha manejado esta situación y esto me está afectando a mí, o como la gente no se cuida, o como el gobierno no se queda, ¿no? Entonces también hay esa muy molestos, muy enojados, la desorganización, o sea, ya no sé qué hacer, estoy desconcertado, se me perdieron todas mis rutinas, el aburrimiento, ya me cansé del encierro, ya no sé qué más hacer, la tristeza, ¿no? Estoy triste, desanimado, que viene también muchas veces acompañada con la soledad, ¿no? Hay mucha gente que está sola, que vive sola y se siente extraña a su gente, ¿no? La pérdida de libertad, esa sensación de estar encerrado y no poder yo salir cuando quiera o como quiera, y la ansiedad, que ya es esa sensación de que estoy en constante peligro, que algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, que todo el tiempo está algo malo va a pasar. ¿Y qué podemos hacer frente a estas emociones, a estos sentimientos? ¿No? Lo primero, ser conscientes de ellos. ¿No? No podemos manejar lo que no conocemos o lo que no reconocemos. ¿Cómo lo voy a manejar si no me doy cuenta que realmente estoy frustrado, que realmente estoy ansioso, molesto, etcétera? No podemos controlarlo si no lo entendemos tampoco. Entonces, por eso es importante hablar de eso, ¿no? Hablemos de eso, expresarlo, fomentar y propiciar que también los otros lo hagan, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra pareja, conversar sobre el tema, ¿no? Sobre lo que se escucha en las noticias, sobre las preocupaciones, los miedos, las frustraciones, No te creo. necesidades. ¿Sí? Ah, no. Todo eso nos va a ayudar a comprender, además, que muchas personas, ¿no? Sentimos lo mismo. ¿No? Entonces, hablar con los otros, los niños también, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que muchos estamos sintiendo así, pero y hablar de ello
con los niños hablar sobre el tema también es importante, ¿no? Ellos escuchan mucho, son muy sensibles a todo lo que está pasando en la televisión, todo lo que escuchan en la televisión, escuchan a los mayores hablando, cuanto más pequeños menos entienden por qué ya no pueden ir al parque, por qué ya no pueden salir. Entonces, hablar del tema sin ocultarlo, sin ocultar información, pero adaptándosela a su edad y a su nivel de comprensión, ¿no? Y explicarle por qué es necesario quedarse en casa para no generarles miedo, sino para proteger probablemente a las personas mayores que son vulnerables y que si nosotros salimos podríamos contagiarnos y contagiar a tu abuelito, por ejemplo, y él, por ser una persona mayor, va a pasar más difícil la enfermedad. Entonces, conversar sobre el tema y jugar, ¿no? Los niños se expresan mucho a través del juego, los dibujos, las artes en general, haciendo representaciones, y entonces aprovechar todo eso para introducir el tema del coronavirus, para ver cómo se lo están imaginando, qué les está preocupando, ¿no? Entonces, hablar del tema y enseñarles a cuidarse y transmitirles que están protegidos por nosotros y tratar de transmitirles en la medida de lo posible una normalidad, ¿no? Muchas cosas que sean similares no van a ser, no van a ser iguales, pero no perder el contacto con los familiares. Incluso es buena idea también organizar videollamadas con sus amigos, por ejemplo, ¿no? Para que no se sientan totalmente desconectados, ¿no? Y cuando ya reconozcamos nuestras emociones, porque a veces puede ser que nosotros nos sintamos que, o sea, tendemos ciertas reacciones o ciertas sensaciones y sentimientos que no comprendemos, ¿no? Y que pueden estar relacionados con algunos de estos sentimientos que nos produce esta situación, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos con alguien, pues, que alguien cercano, de confianza o un profesional, y reconocemos que de repente esa irritabilidad o ese molestia, ese desgano, es porque yo estoy sintiendo esto como una amenaza de tal tipo, como un recorte, no sé, de mi libertad, como una pérdida de sentido de mi vida, de diferentes cosas, pero aceptar que esas emociones además son normales, ¿no? Son emociones normales para una situación como la que estamos viviendo, que no es una situación normal, ¿no? Entonces no es algo raro, no estoy mal por estar con miedo, no estoy mal por estar frustrado, no estoy mal, o sea, es algo que puede sentirse, que es normal sentirse en una situación como esta. Y siempre tratando de ser positivos, ¿no? Pensamientos que no ayudan, por ejemplo, son pensamientos como, eh, eh, por un lado, como les decía, el que no me va a pasar nada a mí, eso no ayuda porque probablemente no va a cuidarse y se puede contagiar. El ser total, ese pensamiento de catástrofe tampoco ayuda porque probablemente va a estar en una ansiedad constante, todo lo va a encontrar que es un peligro. Y tampoco, a veces, una de nuestras maneras de manejarlo o de defendernos, ¿no? Es llenarnos de cosas, ¿no? Entonces, voy a aprovechar ese tiempo y me lleno de cosas, probablemente me lleno de cosas para no sentir, para no pensar en esto, pero hacer demasiado también nos desgasta, ¿no? Entonces, lo importante es tener mente positiva y estar activos para no tener esos momentos de que nos vengan esos pensamientos negativos, ¿no? Y ponernos a hacer ciertas tareas así que nos hagan concentrarnos en eso y no dejar que nos vengan estos sentimientos preocupantes. Y aprender a relajarnos si es que ya no sabemos formas de relajarnos, probablemente puede ser un buen momento por aprender
a sentir la respiración, por ejemplo, a buscar tareas sencillas. Hay gente que les gusta dibujar mandalas, hay gente que le gusta hacer rompecabezas, frases sencillas, pensamientos positivos. Muchos nos llegan a través de los amigos por las redes sociales, pero también uno puede encontrar con respiración, haciendo estiramientos, meditación, hay cursos de meditación, de mindfulness, muchas cosas que nos bajen un poco las revoluciones y que nos ayuden a relajarnos. Y además porque el cuerpo sano, en cuerpo sano, mente sana, y también tenemos que cuidar nuestro cuerpo físicamente, ¿no? Y todos hemos recibido por las redes cuidado con no engordar demasiado, con que pierdas toda la actividad física. Es bueno hacer ejercicios, hacer deporte, moverse, pero ¿cómo lo hago si vivo en un departamentito? ¿No? Hay maneras, hay gente que encuentra maneras muy creativas de hacer un circuito dentro de la casa, dar tantas vueltas alrededor de la mesa del comedor, si tengo garaje o vivo en un edificio y voy al estacionamiento, etcétera, pero ocuparse y probablemente si no hemos sido mayormente deportistas, puede ser una oportunidad para encontrar una rutina de cuidado físico que nos va a servir para siempre, ¿no? También cuidarte a ti mismo, sobre todo en los casos que somos personas que también debemos encargarnos de cuidar a otros, sean nuestros hijos, sean nuestros padres, a la familia en general. Tenemos que tener espacio para cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Acuérdense, como dicen en los aviones, o sea, para tú cuidar o ayudar a otro, primero tienes que estar bien, primero te pones la mascarilla tú, ¿no? Entonces, buscar esos espacios propios de cuidado, de descanso personal y no tú tratar de hacer todo, ¿no? Entonces también si es necesario compartir esas actividades para poder tener momentos de descanso, ¿no? Y aprovechar probablemente a veces de organizar nuestras rutinas de sueños y horarios de descanso, que a veces con el trabajo no los tenemos tanto, ¿no? Hay gente que por el trabajo estaba o por el trabajo o por los estudios, etcétera, duerme 5 horas, 6 horas, probablemente ahora ponerte rutinas de tener hora de levantarse y hora de dormir, con cierta estabilidad, tratando de dormir las 7, 8 horas que son recomendables, y también buscar momentos durante el día, si es posible, de descanso, no, como decía, no meterte a hacer un montón de cosas, ¿no? Y recordar tenemos fortaleza, que no es probablemente la primera vez que vivamos una dificultad y que ante otras situaciones difíciles, otros problemas los hemos superado, ¿no? Entonces, que vamos a pasar esto, ¿no? Y si es necesario, pedir ayuda. Si ya sientes que la ansiedad te está desbordando, que es algo que ya es angustia, que no puedes manejar, de repente buscar ayuda profesional, ¿no? Y ante estos miedos concretos o estas emociones concretas que mencionamos, como el miedo, por ejemplo, ese miedo real a la enfermedad, ¿no? Esto me puede pasar a mí, buscar maneras o conductas creativas para cuidarnos, ¿no? Para no contagiarse. Hemos visto muchos en las redes, gente que se ha inventado cosas, mascarillas y lentes, ropa, etcétera, o rutinas de entrada, de salida, muchas cosas para tratar de protegernos. Ante la frustración, ¿no? Uy, ya se me suspendió todo, todos mis proyectos. Bueno, podemos generar nuevos hábitos, nuevos proyectos. De repente es el momento para hacer ese estudio que tenías pendiente, vas a tener más tiempo, de repente, o para leer ese libro que querías o desarrollar un hobby, ¿no? Me gustaba el arte, me meteré a un curso, me meteré a visitar los museos, etcétera, ¿no? Entonces, generar nuevos proyectos y ante el enojo, que ¿no? No se está manejando bien todo, o sea, no criticar, evitar echar la culpa a otros, porque eso te hace estar siempre molesto y es como que estás en tensión permanente, ¿no? Y siempre estás en estado de alerta, de ese estrés
Entonces, más bien, y no compartir todos esos pensamientos negativos ni nada por las redes, por supuesto, y más bien tratar de ayudar, ¿no? De ver cómo puedo ayudar en vez de criticar y entorpecer, ¿no? Eh, entonces, ayudar nos va a hacer bajar y a sentir y hacernos sentir bien. Ante la desorganización, ¿no? Pérdida de mis rutinas, ese desconcierto, no sé qué hacer. Acordémonos que tenemos la capacidad de adaptarnos a situaciones nuevas y entonces ya nos estamos reorganizando, ¿no? Ya en estos 2 meses ya nos estamos reorganizando, hay que seguir organizando nuestra vida. Y ante el aburrimiento, ¿no? Ya no sé qué hacer, ya no aguanto, el contacto con personas significativas, con amigos, buscar actividades en común. En los jóvenes yo veo que los juegos en línea, o estas reuniones que videollamadas, o buscar actividades, ¿no? Y también ante la tristeza, saber que es una situación transitoria y que va a pasar, y ante la soledad, eso, buscar a estas personas, amigos, familiares, las redes sociales nos ayuda mucho con eso. Ante la sensación de pérdida de libertad, o sea, si tenemos que mantener obligatoriamente el aislamiento, la cuarentena, quedarte en casa, tenemos la imaginación, ¿no? Podemos, si no lo podemos hacer, ¿no? Hay cuántas imaginación para hacer un viaje, una tour virtual, como les decía, puede ser a un museo, a un país que tú quisieras y ver muchas cosas, o si no, simplemente mirar por la ventana. Si tienes la, el privilegio de tener un jardín al que puedas mirar, o un parque al frente de tu casa, o bueno, los que viven frente al mar, qué maravilla. Y si no, tu plantita en la ventana, ¿no? O salir a mirar a la ventana, a mirar el cielo, la luna, etcétera, y eso te va a dar mayor sensación de libertad. Y ante la ansiedad, ese miedo constante, ¿no? Eso de todo estoy en peligro, para no sentir esa ansiedad, hagamos rutinas, planeemos actividades, como les decía, para no sentirla, para no pensar, para concentrarme en otra cosa. Eh, y ante la incertidumbre, ¿no? Este estrés que se produce y todos los cambios, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahí lo que tenemos que hacer es desarrollar la resiliencia, ¿no? Resiliencia ya no es una palabra tan nueva, antes teníamos que explicar que venía de la física, que es recuperarse a la situación anterior, etc. En psicología, la definición es la capacidad de recuperación, pero no de volver a la situación original tal como estaba antes, sino que esta capacidad de recuperación frente a una situación fuerte y difícil te ha llevado a crecer, a aprender, y te da esta capacidad que se llama como de rebotar, ¿no? Te vuelvo más fuerte y más grande, diríamos, ¿no? Entonces, esta capacidad de recuperarse frente a las dificultades rápidamente, frente a las dificultades, y así estés en alguna situación incierta, de cambio, de estrés, poder mantenerte, ¿no? Y funcionar adecuadamente, ¿no? Más que realmente la dificultad, lo que nos pasa es ver qué hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Y esta capacidad de recuperación, de resiliencia, es una habilidad que uno puede aprender, que uno puede desarrollar. Entonces, en LHH, que somos una empresa que apoyamos con la gestión de las personas, el desarrollo de las personas, definimos la resiliencia como esta habilidad de recuperarte rápidamente y seguir operando positivamente aún en situaciones de estrés y cambio, que se presentan ahora frecuentemente, no solo en esta situación abrupta que estamos viviendo ahora, sino todo el tiempo. Ya la vida es de constantes cambios, el mundo laboral es de constantes cambios y tenemos que desarrollar esa habilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la resiliencia cuando estamos ante la incertidumbre? Porque la resiliencia nos va a permitir
manejar efectivamente esta situación, esta sensación, esta tensión que es el estrés y, y la incertidumbre, ¿no? Que la genera generalmente. La resiliencia, esta habilidad, cuando tenemos desarrollada esta habilidad, es la que nos va a permitir recuperarnos, rebotar, como eso, rebotar y salir y pasar esta situación de estrés físico y emocional. Y además, ya cada vez ser capaz de poder tener más altos niveles de cambio y de estrés y siempre mantenerte efectivo, ¿no? Entonces, te va a dar una mayor capacidad para adaptarte a todas las dificultades que te vienen en la vida y mantenerte con altos niveles de productividad, así haya esta incertidumbre que cada vez es más frecuente, ¿no? Eh, en, en, el modelo de resiliencia del EHH, que es además con, lo que de todas las investigaciones en psicología que hay sobre resiliencia, de ahí se ha tomado y se han definido como 4 factores o indicadores que nos hacen darnos cuenta que una persona es resiliente. Y así esos factores los podemos desarrollar para nosotros también ser resilientes. Y estos factores son la actitud, ¿no? Ahora, la capacidad, nuestras propias capacidades, el saber manejar nuestros recursos y actuar, orientarnos a la acción. Entonces, la actitud, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de actitud? Una persona resiliente es una persona que ve las cosas de manera positiva, que es optimista. La resiliencia va a definir cómo es nuestro comportamiento ante las dificultades, ante las situaciones difíciles como las que estamos viviendo, ¿no? Muchas veces nos va a ayudar a pasar mejor estas situaciones y a que nuestro comportamiento sea positivo, sea efectivo, teniendo también recuerdos de gente que conocemos que ha pasado situaciones difíciles y ha salido fortalecido y se ha mantenido optimista. Entonces pensar a ver cómo era esta persona, cómo enfrentaba las situaciones, cómo miraba las cosas. También recordar experiencias personales, ¿no? Que también hemos pasado situaciones difíciles que todos podemos haber pasado. A ver, en esa situación, ¿qué me ayudó? A cada uno le puede haber ayudado cosas distintas. Me ayudó mi autoestima, me ayudó tener apoyo de mi familia, me ayudó tales cosas. Entonces, pensar en situaciones anteriores, en modelos, nos va a ayudar a desarrollar esta actitud positiva frente a las situaciones. Entonces, como les decía, de verlas de manera optimista, que vamos a poder salir de eso, conocer nuestra predisposición, o sea, nuestra disposición, ¿cómo tiendo a ver las cosas yo? Tiendo a ser positivo, optimista, de saber que yo voy a superar esto, o más bien soy el que me es difícil. Las personas resilientes tienden a ser flexibles, abiertos a esas situaciones difíciles y ya confiados en sí mismos, y yo tengo la flexibilidad para adaptarme a eso que no tenía previsto, por ejemplo, ¿no? Y ser consciente de eso, cómo vemos las cosas, tienden a ser nuestros pensamientos, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis emociones, cómo tiendo yo a enfrentar las situaciones, en qué soy bueno, ¿no? Cuáles son más bien mis problemas, cómo tiendo yo a actuar, tengo iniciativa, muchas de esas cosas. Entonces, conocernos, ser conscientes de nuestras fortalezas, nuestras debilidades y cómo vemos las cosas y cómo es nuestra actitud, es importante para ser resilientes. Nuestra actitud frente al estrés también, saber cómo tendemos a ver el estrés. Vemos el estrés
de manera negativa cada vez que hay mucha presión, mucha tensión, yo soy el que no sé qué hacer, me desorganizo, no sé qué. Entonces, no, es algo, el estrés es algo que me debilita o es algo que me ayuda, ¿no? Esa presión más bien me hace ser más fuerte, sacar todo mi potencial, entonces yo voy a poder enfrentar esta situación, entonces mi actitud es positiva hacia el estrés. Hay muchas investigaciones que se han hecho respecto a cómo la mentalidad frente al estrés ayuda a superarla e incluso tiene resultados positivos en cómo es tu estado de ánimo, tu humor y en general tu flexibilidad ante los cambios y ante las situaciones. Entonces, no es tanto si tú tienes un estrés más fuerte o menos que otra persona, sino más bien cómo ves ese estrés, ¿no? Esas investigaciones, gente con estrés muy fuerte en situaciones muy difíciles, pero que tenía una actitud positiva hacia el estrés, la superó mucho mejor que incluso personas que tenían un estrés más baja, diríamos, más poquita, una cosa no tan retadora, no tan difícil, ¿no? Entonces es parte de conocernos a nosotros mismos y también ver maneras de cambiar esa mentalidad, ¿no? Si es que no nos está favoreciendo. Luego, nuestra capacidad, las personas resilientes se sienten competentes, ¿no? Saben que tienen las destrezas suficientes para hacer las cosas bien, para pasar las cosas, la situación difícil y poderla enfrentar. Saben que son capaces de razonar bien en estas situaciones y solucionar los problemas, enfrentarse a estos retos que se presentan y también buscan tener cada vez más conocimientos, más información en la educación, en la experiencia, ir desarrollando todas estas competencias o habilidades. La información es importante, todo el conocimiento, para sentirse que uno es capaz y va a poder pasar el problema, pero no por favor la sobreinformación que muchas veces estamos teniendo en este momento. Entonces, estar informados, cómo nos cuidamos, cómo nos puede afectar, esto es importante, pero en la justa medida. Vayamos además a medios informativos confiables, porque está circulando muchas cosas que no... probablemente tal es el remedio perfecto, toma tal cosa que no se quede, y hay tanta información que en vez de ayudarnos, nos genera más ansiedad, ¿no? Y manejar los recursos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? A ver, ¿dónde podemos apoyarnos? ¿Quién nos puede ayudar? ¿No? Ahí hagamos un esfuerzo por relacionarnos, por acercarnos, por, como les decía, poder pedir ayuda entre nuestras relaciones, nuestros amigos, nuestros familiares, o ya si es necesario un soporte, un apoyo profesional, buscarlo y también ser uno mismo fuente de soporte para otras personas, ¿no? Y la curiosidad, el deseo de saber, de aprender, ¿no? De informarte y de saber dónde buscar. Ahora tenemos muchos medios, ¿no? Ahí está la computadora, en internet y todo, para poder informarnos mucho y ver información desde dónde puedo conseguir apoyo, ¿no? Ahora vamos a mencionar también, por ejemplo, que para apoyo emocional, ahora hay muchos uno puede entrar por internet y buscar de los hospitales, de los ministerios, hay servicios públicos y servicios privados que están dando apoyo o soporte emocional en esta situación para quien los necesite, ¿no? Por ejemplo, Psicólogos Contigo es una organización de voluntarios que están recibiendo llamadas y uno busca en su Facebook, por ejemplo, llena un formato y luego
lo contacta un psicólogo o un terapeuta para darle una sesión de soporte, de escucharlo, ¿no? El hospital, por ejemplo, Hermilo Valdizán también está dando no solo para sus pacientes, sino para el público en general, y etcétera. Así podemos encontrar muchos fuentes de soporte. O sea, por un lado de información, ¿no? Las formales, el Ministerio de Salud, las páginas que nos pasan, etcétera. Y también, investigando un poquito más, podemos encontrar otras fuentes de soporte. Y orientarnos a la acción, tenemos que no quedarnos solo en, bueno, voy a hacer eso, voy a investigar, sino ya, a ver, ¿qué estoy haciendo? Me voy y busco ayuda, veo opciones, me cuido, hago tales planes, tomo medidas para resolver el problema. Las personas resilientes son alguien que son personas que enfrentan estos problemas y actúan, hacen algo por superarlos, ¿no? Bueno, esto era lo del estrés que les mencioné. Y entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuestra resiliencia? ¿No? Entonces, por ejemplo, dijimos, hay que tratar de conocernos a nosotros mismos y conocer cómo es nuestra actitud, y desarrollar una actitud positiva y optimismo. Acá hay algunas ideas que van a ayudar en este sentido, ¿no? Ver todo lo bueno que tenemos, hacer una lista de eso, pensar en cosas positivas que yo quisiera, que yo sacaría de esta situación, cosas que tengo en marcha a favor mío, problemas que tienen otros y que yo no tengo, cosas por las que sentirnos agradecidos. La música es algo que también nos puede tranquilizar. Podemos crear una lista, un playlist, por ejemplo, de música de resiliencia, esa música que nos va a hacer sentir bien o relajarnos, o incluso de repente ponernos a bailar para subir nuestro estado de ánimo, ¿no? Autoconciencia, saber qué es lo que yo realmente quiero, escucharnos a nosotros mismos, qué es lo que es valioso para mí, qué es lo que me motiva por un lado, qué es lo que yo valoro en mi familia, en lo social, en el trabajo, y descubrir cuál es mi propósito, ¿no? Para eso ver qué cosas buenas he ido consiguiendo personal, profesionalmente, y también pensar en un propósito, en una misión, algo que yo quisiera alcanzar en la vida, o ponernos objetivos a futuro, personal y profesionalmente, ¿no? Escribir una lista de cosas que yo quisiera conseguir, de cómo quisiera ver mi vida, etc. Sabemos que esto en algún momento, en esta situación, puede decir uno, ay, esto es un poco irreal, si ahorita no sabemos cómo va a ser en el mundo, ni siquiera en unos pocos meses y en este año. Bueno, tampoco es que nos vamos a dedicar a pensar, tenemos que vivir el momento y disfrutar el momento, pero también en general en la vida tener un sentido de propósito, mirar más a futuro nos va a hacer querer conseguir nuestras metas y tener claro qué es lo que realmente nos motiva, qué es lo que queremos, ¿no? Y cuidar nuestra salud física y emocional, que ya lo hemos hablado anteriormente. Entonces, buscar, por ejemplo, momentos para pasarlas bien y para quitar todos esos pensamientos negativos, buscar momentos de descanso, de desarrollar esas actividades o hobbies que nunca tuve tiempo de hacer, esto de hacer ejercicios, cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra nutrición. Entonces, ahí cuidar nuestro cuerpo y nuestro estado anímico y nuestra parte espiritual, y además pensar, incluso poder prever un poco, imagínate, a ver, ¿y qué sería lo peor que pasaría? ¿Y qué podría yo hacer en ese caso? Y si yo ya lo he pensado, ya lo voy a tener
bajo control, diríamos, en control. Ya puedo prevenir antes y no me va a encontrar tan de improviso, ¿no? Y pasar tiempo con las familias, con las mascotas, o sea, en este tiempo de cuarentena, por ejemplo, es importante hacer una diferencia entre días de semana y fines de semana, o feriados, o eventos especiales, cumpleaños, Día de la Madre, etcétera. O sea, por más que estemos en el mismo ambiente todo el tiempo, hay que separar, ¿no? Y hay gente que tenemos teletrabajo y horarios igual, casi como si estuviéramos trabajando dentro de casa, entonces ahí a veces se hace difícil dejar, ¿no? De trabajar y salir, como no te vas, entonces forzarse uno mismo a tener esos momentos de descanso, a tener horarios y más bien cuando es fin de semana nos olvidamos de la parte del trabajo y nos dedicamos y hacemos como es un día especial con la familia, hacemos actividades, jugamos con nuestros hijos, hacemos una parrilla o no sé, o algo, ponemos música que cuando estamos trabajando no se puede porque hace bulla o lo que sea, ¿no? Y también ayudar a otras personas, como les dice, nos hace sentir bien, nos hace sentir útiles, ¿no? Entonces, buscar maneras en que cada uno desde sí mismo puede ayudar, ¿no? Entonces, hemos visto que hay gente que se le ha ocurrido, me voy a ayudar a los vecinos de mi edificio que son mayores y no pueden salir a comprar, o de repente yo te voy a ayudar mandándote información sobre ciertas cosas, o mandándote recetas, o lo que sea, ¿no? Que sentir que estamos también ayudando para no mantenernos aislados como un hongo nosotros nada más, ¿no? Y conocer nuestras capacidades, ¿no? En el segundo punto que habíamos dicho, tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades, entonces ahí pensar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras habilidades y descubrir, a ver, ¿hay algo que yo pudiera aprovechar en este momento para desarrollar? Que me va a servir para mi futuro lo laboral de repente, entonces voy a aprovechar, mira, yo no dominaba tanto tal tema, o tenía ese libro pendiente de leer tenía que ver con mi trabajo, aprovecharé una parte del tiempo en hacer eso, o de repente pensar un poquito en mi desarrollo personal o laboral y me puedo meter un curso profesional o de repente un curso de satisfacción personal, como les decía, por ejemplo, un curso de arte o algo así. Ser voluntario, por ejemplo, ser voluntario, en una organización, en este momento no puedo salir, ¿no? Pero no, me ayuda a desarrollar habilidades, por ejemplo, que no tengo y que podría ser desarrollarlas ahí, pero ahora también hay algunas posibilidades de participar con algunas organizaciones de manera virtual, ¿no? Ampliar amigos, colegas, aprovechar este tiempo para saludar, conectarte con gente que no veías hace mucho tiempo y usar el internet, todo lo que nos sirve el internet para tener reuniones, para prepararnos, para investigar y también ver cómo manejo mis recursos de apoyo, ¿no? Ver, a ver, quién me puede ayudar en tal cosa, ver entre mis familiares, entre mis amigos, planificar un poco las cosas con tu pareja, con tus familiares, o si es necesario, buscar conversar con alguien, como les decía, para que hablar sobre la situación que estás viviendo en este momento, cómo lo estás sintiendo, si es necesario profesionalmente, como les decía, se puede buscar en internet varios sitios donde brindan apoyo psicológico. Y también esta curiosidad por investigar, por informarse, ¿no? Entonces, también generar lluvias de ideas con amigos, saber qué podemos hacer y comprometerse a todas estas cosas que yo he ido pensando. Cuando ya pueda salir y hacerlo, voy a tratar de seguir esto que he planificado, ¿no? Entonces, por ejemplo, una manera es quedar con alguien, algún amigo o miembro de la familia que, mira, tú hazme acordar de esto que yo me comprometí o pensé o planeé para el futuro, ¿no? Y como
decíamos, actuar, ¿no? Orientarnos a hacer, empezarlos a hacer. ¿Qué estamos empezando a hacer, por ejemplo, por cuidarnos a nosotros mismos? Como les decía, primero tenemos que cuidarnos nosotros. Entonces, eso, planifica tu día, ocúpate, no te sobreinformes, cuídate a ti mismo, trata de sentirte bien, de reírte, evita, ¿no?, culpar a otros de la situación, no trates de que todo salga perfecto, probablemente la casa no va a estar tan ordenada porque estamos todo el tiempo ahí, no importa, reducir todas las partes negativas y más bien sentirnos agradecidos de que estamos bien, que nuestra familia está bien y si podemos ayudar a otros, ¿no?, hacerlo también. Entonces, tomar acción y conectarnos y acordarnos que lo que podemos hacer para manejar la incertidumbre es manejar nuestra actitud, cuidar nuestro bienestar, ¿no? Seguir desarrollando capacidades y seguir conectándonos con los recursos que tenemos, ¿no?, afuera para buscar apoyo, ¿no? Y eso nos va a permitir ser más resilientes y entonces, como decíamos, rebotar de esta situación. ¿Qué quiere decir? Vamos a sacar muchas cosas buenas, ¿no? Ha sido una situación difícil, que no la queríamos, que nadie la buscaba, que cayó de improviso. Sin embargo, nos ayudó a descubrir muchas cosas, descubrir habilidades, descubrir afectos, cambiar la manera de hacer cosas, muchos hemos aprendido cosas que no sabíamos, ¿no? Manejar más la virtualidad y muchas cosas más, ¿no? Entonces, acá algunas recomendaciones prácticas durante el aislamiento, por ejemplo, en lo que significa trabajar en la casa, ¿no? Traten de arreglarse, pensar que me voy a trabajar, no ponerse a trabajar en pijama y en la computadora, ¿no? Estructurarnos, planificar, hacer un calendario, tener un tiempo de término del trabajo, como les había dicho, y si es posible, tener un espacio dedicado al trabajo donde poder tenerlo más o menos ordenado e incluso poder ir variando y en la mañana trabajo en el comedor y en la tarde trabajo, no sé, en la terraza o en la cocina o no sé, pero cuando estemos en ese momento y ese sea nuestro lugar de trabajo, tenemos que coordinar con nuestros familiares, por ejemplo, para evitar interrupciones, ruidos, ¿no? Programarnos, programar momentos de descansos, como en el trabajo se dice las pausas activas, por ejemplo, evitar que la ansiedad, el aburrimiento o el estar metido en tu casa, como ir a la refrigeradora y estar comiendo todo el día o comiendo cosas que no son tan saludables, si es prevenir algunos problemas que pudieran haber, por ejemplo, respecto al Internet, y tratar de que muchas de las llamadas que sean en video de trabajo, yo para que nos fuerce a vestirnos y vestirnos como si estuviéramos yendo al trabajo, ¿no? Bueno, y eso es todo lo que comparto con ustedes y ahora dejo abierto algunas preguntas. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta. Gracias, licenciada. Muy interesante en realidad todo lo que ha dicho. Creo que nos va a ayudar bastante a todos. Ahora, como también lo ha dicho la licenciada, vamos a hacer la ronda de preguntas. Para mantener un orden, mejor hay que ponerlas por el chat y las vamos a estar leyendo. Hortensia, no, primero que nada agradecerte, excelente la exposición con todo el aporte que nos das y las recomendaciones. Algo que sería positivo, quizás si se nos puede recomendar alguna bibliografía sobre el tema, porque como bien dices, hoy por hoy al no movilizarnos tenemos más tiempo para leer. Entonces nos ayudaría, quizás después nos lo pasas o podemos compartirlo junto con la grabación de Miren, hay muchas bibliografías, incluso técnicas sobre resiliencia, sobre manejo emocional. Cyrulnik es un autor que habla y tiene
muchos libros que son de sencilla lectura, pero es lectura técnica, ¿no? Psicológica, pero también leer sobre inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Leer a Goldman o algunas veces en ese tiempo también entrar a YouTube. Pueden encontrar muchas cosas interesantes y también valiosas que sean validadas por eh, académicamente, o que no es alguien que se le ocurrió escribir sobre ciertas cosas, ¿no? Que tengan un sustento en investigación, o leer algunos libros también que te puedan ayudar. Hay un libro que tiene mucho tiempo, pero que es muy eh, real en ese sentido, y respecto también a la resiliencia, que es el de Viktor Frankl, de sentido de vida. También podemos encontrar muchos audiolibros, por ejemplo, me estoy acordando, uno puede entrar a Amazon y todo y encontrar audiolibros, o entrar a los TED, ¿no? Hay muchas charlas de psicólogos sobre diferentes temas que hablan sobre todo el manejo emocional. Podemos entrar a estas conferencias TED y buscar ahí, ¿no? Porque los que sean psicólogos pueden entrar a temas más de psicología y buscar ahí, pero yo supongo que la audiencia es de diferentes especialidades, ¿no? Y es bueno que podríamos buscar, así, en internet ahora podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces, Sí, donde puedan perfecto, buscar. gracias, Hortensia. Ujú. Y bueno, acá veo en los comentarios, bueno, esto de la bibliografía, eh, acá dice de los audiolibros, justo, de que ahora es, eh, eh, ¿no? Ante las dificultades es muy resiliente. Todos, o sea, probablemente todos, si revisamos en todas nuestras experiencias, vamos a ver que hemos pasado muchas situaciones difíciles y hemos salido airosos de ellas. Entonces tenemos que tener esa confianza en que, y esa actitud positiva en que esto lo vamos a pasar. No es fácil, puede crear conflictos familiares, como dice ahí, que estemos todos metidos. Por eso es que de repente definir espacios, definir tiempos, compartir, o sea, entre las cosas, de repente estamos trabajando o estamos estudiando y estamos en un espacio pequeño, entonces pedir y ¿cómo se dice? Negociar, ¿no? Con la gente, con las personas de nuestra familia. Mira, en ese momento trata de no usar mucho internet de repente con los juegos al hermano, porque en este momento son los horarios de trabajo que si no se me cae el internet, o necesito un poco de silencio porque voy a tener una reunión de trabajo, o porque tengo que concentrarme para dar un examen. Dividirnos las actividades, ¿no? Y no sobrecargarnos. Si somos la mamá de la casa, por ejemplo, de repente podemos asumir muchas cosas en ese momento, y poder dividir y encargarle, así tengamos hermanos o hijos pequeños, que cada uno se dividan algunas, por un lado, responsabilidades y también algunos beneficios. Yo escuchaba en una familia, por ejemplo, que habían decidido que uno tenía hijos pequeños y una vez a la semana cada uno, o sea, iban rotando, y cada miembro de la familia decidía qué se comía ese día, por ejemplo, su comida preferida. Entonces, ese día, ese niño, por ejemplo, era el que se encargaba de ayudar a la mamá en la cocina, de lavar los platos, todo, pero era el que había escogido qué se comía en ese día. Entonces, así iban rotando todos los días, o también dividiendo en las otras actividades de la casa, ¿no? Entonces, y saber que hay momentos que vamos a tener que cumplir
obligaciones en los días de semana, los que tienen que estudiar, los que tienen que hacer las tareas del colegio, los que tienen que trabajar, y podernos organizar, ¿no? Tenemos que lograr una nueva manera de organizar nuestra vida, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, a ver, Grecia también pregunta, bueno, hola, muchas gracias por la charla. Yo quisiera preguntar, ¿cómo saber cuándo es momento de recurrir a un apoyo profesional? Cuando sientes que ya esa ansiedad es algo que ya no puedes manejar, incluso si ya se siente como una angustia, la diferencia entre ansiedad y angustia, el miedo es un miedo realista, ¿no? Realmente hay un peligro y debo sentir miedo porque eso es lo que me va a ayudar a protegerme, me va a ayudar a prevenir, etcétera. Pero si ya yo comienzo a ver peligro por todos lados, ya estoy excesivamente ansiosa. Y si incluso eso está trayendo repercusiones físicas, ¿no? Ya, angustia, la diferencia entre ansiedad y angustia es que la angustia ya uno siente como una presión en el pecho, siente que ya no puede respirar, además ya comienza a tener ya no puedo dormir bien, ya no puedo concentrarme, ya estoy enfermándome, no sé, otras cosas en que ya siento que esto es inmanejable, ¿no? Ahí ya buscar una ayuda profesional que probablemente es simplemente una sesión, ¿no? Estas ayudas que están dando es una sesión para ayudarte, escuchándote y pensando contigo cómo podrías hacer para enfrentar esa situación y mejorar. Y en algunos casos sí se necesitará algo más profundo, ya se verá, ¿no? En ese momento. Pero la ayuda puede ser no necesariamente, como les decía, solo en un profesional. Comenzar por a quienes tenemos cercanos y son de confianza, ¿no? Entonces, y puede ser cercanos en la casa o a través de las redes o las videollamadas con alguien, algún amigo, algún mentor o alguien o si tienes un psicólogo, un terapeuta, ¿no? Retomarlo o tuviste en algún momento, ¿no? Entonces, ver por ahí cómo buscar ayuda, pero no guardarse las cosas. Como les decía, a veces uno no se da cuenta por qué es que estoy tan malhumorado, por qué le contesto mal a esto, por qué me estoy peleando con todo el mundo o esto, porque de repente no he reconocido esa emoción que me está, o ese sentimiento que me está, ¿no? Embargando y que no me deja ser yo mismo, diríamos, ¿no? Entonces, ahí es que, ahí necesitamos parar, aceptarlo, reconocer y saber que necesitamos hacer algo. Comenzar por uno mismo, buscando maneras de relajarte, de manejarlo, y si ya no puedes hacerlo, buscar una ayuda en alguien cercano y finalmente buscar la ayuda en un profesional. Sí, muchas gracias también, licenciada. Heidi también nos pregunta, ¿cómo evitar los conflictos intrafamiliar ahora que todos estamos metidos en casa? Sí, eso era lo que yo contesté hace un momento, es que buscando la manera de organizarnos, de definir espacios, definir horarios, buscar que todos participen y ahí, y hablar, ¿no? Y hablar, o sea, hablar y tratar de relacionarse entre todos y sentir, si estamos todos metidos en la casa, o sea, somos una comunidad, o sea, somos una familia que somos una comunidad, pero no estamos tan acostumbrados a estar las 24 horas juntos, entonces vamos a tener que buscar una readaptación y ahí es que tenemos que hacer como una negociación, ciertos acuerdos, ¿no? Entonces buscar acuerdos, por ejemplo. Sí, también Paulo César Tipula pregunta sobre el título del libro. Se llama Sentido de Vida. Ajá. De Víctor Frank. De Víctor Frankl. Ajá. También Eduardo, si nos podía recomendar alguna página que nos ayude a reforzar las técnicas para poder desarrollar la resiliencia. Una página, no sé específicamente, pero como les diga, si entran, por ejemplo, a YouTube o a TED, ahí
pones resiliencia y buscas y encuentras, y ahí encuentras varias cosas, pero entonces también hay gente que pone sus ideas y eso, entonces buscar que tenga un apoyo realmente científico o profesional, ¿no? A ver, también Carmen de los Ríos pregunta sobre la resiliencia. Si no es después del estrés. Según entiende, es durante el estrés que uno puede ser resiliente. Y si puede ampliar un poco sobre este tema. Eh, ¿Qué cosa es estrés? Estrés es esa tensión interna que uno siente ante una presión que viene de afuera, ¿no? Eso es algún estímulo que nos genere estrés, ¿no? Que es el estresor, el estresante. Puede ser como la enfermedad, puede ser la incertidumbre, puede ser el cambio, puede ser eh, el, la exigencia, diferentes cosas, ¿no? Entonces, y muchas veces una de las cosas de los humanos es que si bien el estrés es ante esta situación presionante de afuera, nuestro cuerpo, nosotros mismos, nuestra parte fisiológica y animal nos hace responder para defendernos de eso que vemos como peligro, ¿no? Nos hace que aparezca el miedo y el miedo es para defenderme, ¿no? Para poder, entonces, ese miedo hace que yo me ponga en alerta para ver si es que me tengo que atacar o huir, como dice, o sea, me tengo que proteger, puedo defenderme, entonces me pone en estado de alerta. Y ese estado de alerta te trae esa sensación de estrés interno, ¿no? Entonces, que la resiliencia es esa capacidad de, primero, lo que decíamos frente al estrés es ver cómo me está afectando el estrés. Siempre nos va a poner en alerta y nos va a dar reacciones físicas, corporales, ¿no? Entonces a algunos le comenzará a latir más el corazón, nos segregamos adrenalina, todo nuestro organismo se pone en alerta y eso es algo que va a ser algo instintivo, ¿no? Entonces, pero de ahí, cuando siento que estoy en ese momento en alerta, yo cómo es que percibo esa situación de afuera y cómo percibo que me pongo yo cuando estoy en situación de alerta. Entonces, si yo siento que tengo las capacidades para poder superar el peligro, porque otras veces también ya lo he superado, porque finalmente, a pesar de que me sea difícil, he logrado pasarlo y estoy acá, ¿no? Entonces, voy a poder hacer eso y entonces ahí, ¿cómo desarrollo la resiliencia? Mira, con mi actitud trato de ver más bien el estrés como algo positivo, que algo que me va a llevar a estar alerta, estar en posición de yo puedo con esto y sentirme capaz, sentirme que yo resuelvo los problemas, ponerme en alerta para, ¿no?, generar ideas, iniciativas, etcétera, y buscar, y si yo siento que no puedo con esto, que me invade, buscar apoyo. O sea, para la resiliencia es importante la ayuda de los otros, o sea, para pasar las situaciones difíciles en diferentes tipos de problemas, de situaciones de salud, etcétera. Se ha visto que el soporte social, hacer grupos de apoyo, donde uno pueda conversar sobre sus problemas, donde uno pueda compartir algunos conocimientos, o mira, tú puedes conseguir acá tal cosa, o el sentir que puedes ir donde tu grupo, no sé, espiritual para hablar y calmarte, todo eso va a ayudar a pasar esta situación. Y después eso nos va a hacer sentir
más fuerte es, mira, lo pude superar y ya sé para la próxima vez qué voy a hacer cuando me enfrente en una situación así. No sé si es que he respondido su pregunta. Porque no la veo, no la veo acá en el chat, no puedo mover. Ahí está, ya. También Eduardo pregunta que, bueno, ha sugerido que es importante descubrir nuestro propósito. Sin embargo, sé que esto muchas veces no es fácil. ¿Cómo define el propósito de una persona y qué nos recomienda para poder descubrir dicho propósito? Bueno, es pensar qué es importante para mí, cómo me quiero ver yo a futuro. Si yo pensara que tengo una misión personal en la vida, ¿cuál sería esa? ¿No? Pensar en todas esas, con qué es lo que yo valoro, qué es lo que siento que me mueve a hacer las cosas, qué es lo más importante para mí. O sea, pensar y hacer una lluvia de ideas con todo eso va a permitirme encontrar un sentido, ¿no? Encontrar un sentido de propósito, algo con lo que yo siento que realmente trasciendo, contribuyo, doy valor, ¿no? Y por eso es ponerme como metas, ¿no? Ponerme objetivos que probablemente al comienzo serán pasito a paso, ¿no? Poco a poco, de corto a mediano plazo, pero teniendo una idea a qué quiero llegar. Por eso es que una de las cosas que decía ahí es, mira, a ver, imagine tu vida dentro de un tiempo. Algunos hacen el ejercicio, ¿qué quisiera que yo digan de mí? ¿Qué quisiera que de repente mis nietos cuenten sobre mí? Cómo quisiera que me vean. Todo eso, pensar en esas cosas, te va a ayudar a descubrir ese sentido de propósito que es totalmente personal, ¿no? Entonces, para uno puede ser muy importante y muy valorado ciertas cosas que para el otro no es. Entonces, nadie está en la verdad, ¿no? Si es una verdad para uno. Que somos mortales y seres vivos, estamos a vivir en comunión. Como eso que menciona Ruth, que probablemente es uno de los mayores aprendizajes que vamos a sacar de esta situación, de esta cuarentena, ¿no? Nos ha hecho parar un tiempo en este ritmo rápido de vida y sentir y darnos cuenta que no somos nosotros mismos, ¿no? Individuales y que necesitamos de los otros y que además hay una, ¿no?, constante retroalimentación y las cosas que hagamos va a afectar a los otros, lo que hacen los otros afecta en nosotros, lo que hacemos afecta en la naturaleza, también lo vemos, ¿no? Entonces, y todas esas cosas estamos probablemente siendo conscientes o aprendiendo de esta situación. A ver, se malogra la hora de mi edificio y estuvimos viendo cómo resolverlo, lo cual nos generó un estrés en el nivel máximo. La pena es que no poder toda la charla la van a publicar. Bueno. Sí, vamos a publicar el lunes, no se preocupen. Bueno, siguiendo con las preguntas, también Marillí pregunta, ¿cómo podemos ayudar a una persona que sufre de depresión? Bueno, hay que tener en cuenta cuando hablamos de depresión. O sea, uno puede estar triste y desanimado y no es depresión. O sea, depresión ya es algo, un síntoma más patológico, ¿no? O sea, ya no te está permitiendo vivir una vida digna, saludable, no tienes fuerza para nada, no te quieres levantar, muchas cosas, y eso necesita una ayuda profesional, ¿no? Entonces, cuando es tristeza, cuando es ánimo que cotidianamente decimos está deprimida, ¿no? Era lo que hablábamos antes, es buscar sacarlo de eso, la cercanía, el sentir que tiene el afecto, el contacto de los otros, ayuda, tener la mente ocupada, ponerse a hacer cosas, lo va a sacar de ese aburrimiento, apatía que contribuye a esa sensación de desánimo, tristeza, y si es por soledad, como les decía, estar cercano, aunque sea virtualmente,
¿no? A las personas que son importantes para él, para ella o para él. También Adelaida nos dice, tengo un negocio y mis clientes principales no me han podido pagar. La pandemia nos ha afectado a todos, a nuestra economía, y siento que tengo que reinventarme y hacer un plan B, porque quizás mi negocio actual no es lo suficiente para estos tiempos. ¿Cómo puedo hacer para lidiar con este estrés? Bueno, definitivamente cualquier situación de crisis difícil o de cambio nos fuerza a reinventarnos, ¿no? Cuando ya sabemos cómo son las cosas y todo, ya estamos en nuestro ambiente como conocido, estamos cómodos y ya todo es bien fácil. Cada vez, esto ha sido algo abrupto, como mencionaba al principio, ¿no? Entonces nos fuerza a hacer una reinvención probablemente mucho más compleja que la del día a día que vivimos siempre, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes que ya el mundo va a ser distinto, así como ya se ha venido hablando y si uno lee por todos lados, después del coronavirus el mundo ya va a ser otro. Vamos a tener que utilizar otras habilidades, vamos a tener que relacionarnos con otras cosas, probablemente vamos a tener que vivir incluso en el mundo de los negocios, otras cosas serán más valoradas, tenemos que encontrar ahí cómo hacer. En la parte de marketing, el otro día hubo la charla del marketing que ayudaría en esta parte de cómo reinventarse y ver cuál es mi oferta de valor, pero cómo lidiar con eso es saber que es algo que tengo que hacer y confiar en ti mismo y saber que te puedes complicar, que te puedes caer, que las situaciones son difíciles, que tenemos urgencias económicas y todo eso, pero que tenemos que ver qué es lo mejor que podemos sacar de esto. No vamos a estar en nuestro ideal, en cómo quisiéramos que fuera. De repente ir comenzando poco a poco y ir valorando las pequeñas cositas, ¿no? Que vamos consiguiendo, de repente los pequeños clientes que conseguimos ahí, etcétera. Entonces, tener esa actitud positiva, tener esa confianza en ti mismo que tú eres capaz de hacer otras cosas, que así como tuviste ese negocio exitoso que funcionó hasta antes del coronavirus, bueno, ahora tendré que comenzar de cero como pude comenzar de cero la vez anterior y volver a hacerlo y saber que puedo esperar que hayan complicaciones, ¿no? Pero que tengo la capacidad para enfrentarlas y ver que en esas complicaciones de repente descubro cosas positivas e incluso mejores de las que tenía antes, ¿no? Entonces, eso es un poquito la visión que uno debe tener para poder sentirse mejor y ser más resiliente. También Teresa nos pregunta, ¿cómo poder ayudar a una persona que tiene una enfermedad terminal? Bueno, más allá de la parte médica, o sea, cómo se le ayuda a esa persona, dándole calidad de vida, dándole cariño, acompañándola, y bueno, esa es una situación que tenemos que vivir muchas veces y simplemente ya en qué podemos ayudarlas, o sea, en pasarlo más tranquilamente y encontrar la paz, ¿no? Y ver en qué podemos nosotros contribuir a eso, ¿no? Entonces, en que se sienta acompañada, ¿no? Y que sufra lo menos posible. También Ivonne nos pregunta, ¿cómo puedo trabajar la resiliencia con un equipo de trabajo multidisciplinario y que esto no afecte en mi rendimiento? Perdón, no. ¿Qué cosa? No te entendí bien. ¿Y cuál es? Porque no la leo, estaba tratando de seguir. De Ivonne González, está un poco más arriba. Acá. ¿Cómo puedo trabajar la resiliencia con un equipo de trabajo multidisciplinario que esto no afecte su rendimiento? O sea, no entiendo cuál es
¿Cuál es la cuestión de que sea un equipo multidisciplinario, ¿no? En general, la resiliencia es trabajar en estos 4 aspectos, ¿no? En cualquier persona, con cualquier equipo, o sea, que es entender la situación, ¿no? ¿Cuál es la situación? El cambio, tenerla clara y ver, y ahora cómo lo estoy percibiendo yo, que en ese equipo multidisciplinario probablemente cómo cada uno puede, con qué capacidades puede contribuir, ¿no? Cómo puede cada uno favorecer para llegar a pasar y enfrentar, ¿no? Y salir adelante en no sé, cambio que pueda haber o lo que sea, que no afecte su rendimiento. Es que lo que no entiendo ahí es que cómo puedo trabajar la resiliencia con un equipo multidisciplinario y que no afecte y que eso no afecte su rendimiento. No sé si se está refiriendo al coronavirus, resiliencia, trabajar la resiliencia para que en general sea un equipo resiliente o para que sea resiliente en esta situación, ¿no? Entonces, si fuera para que sea resiliente en esta situación es, como les decía, desde la función de cada uno, ver cada uno cómo está sintiendo, cómo está viviéndolo, cómo es la actitud y si es necesario desarrollar o cambiar la mentalidad con que están viendo esta situación, ¿no? Y en ese sentido, eh, sentir el apoyo del líder, por ejemplo, ¿no? El apoyo de la persona que lidera a ese equipo es bien importante, ¿no? Entonces sentir que están ahí y que pueden eh, buscar apoyo, pueden sentir que les puede dar nuevas herramientas de repente, ¿no? Herramientas no técnicas, sino, o sea, pueden ser técnicas, pero también pueden ser ayudar otras cosas que se necesiten. No sé, ahí el líder es importante dando su apoyo y que lo sientan cercano, ¿no? Justo la última pregunta, ya para terminar, va un poco con lo que usted está comentando, ¿no? Como líder, ¿cómo puedo trabajar o qué tan importante es que trabaje el lado emocional de mi equipo de trabajo luego de que pase la crisis? Y después quisiera la última contestar la de Lili, que es la última. ¿No? Como líder, ¿cómo puedo trabajar o qué tan importante es que trabaje el lado emocional de mi equipo de trabajo luego de que pase la crisis? Es importantísimo, o sea, hay que pensar que en el trabajo y como líderes no solo nos ocupamos de la parte de la parte técnica, de la parte de tener los resultados, de las cosas que tienen que hacer, sino que parte de ser líder es también ocuparse de las personas, ¿no? Entonces, ocuparse de conocerlos, de entenderlos, ¿no? Desarrollar empatía, escucha, preocupación por los otros, tener el foco en el otro, ¿no? En el otro, entonces en el otro es cada otro de tu equipo y poder entender que todos pueden estar, cada uno pasa, siente las situaciones de manera distinta, ¿no? Entonces, cada uno debe comprenderse a sí mismo por qué yo estoy viviendo esto así, por qué yo veo esto tan complicado, por qué yo estoy tan desanimado, por qué yo estoy tan molesto. Eso es cada uno comprenderse a sí mismo, ¿no? Para ver cómo lo puede manejar. Pero además, ya desde afuera, entender que cada uno tiene esto detrás que le hacen ver la situación de una manera distinta, entonces nosotros tenemos que respetar el tiempo que pueda tener cada uno para pasar esta situación, ver quiénes pueden necesitar más nuestro apoyo, nuestro soporte, o un soporte emocional ya más allá de lo que le podamos dar dentro de la empresa.
conocer qué cosas añadidas tienen a el problema general del coronavirus. De repente hay situaciones familiares que están contribuyendo a hacer lo más difícil esta situación, ¿no? Muchas cosas. Entonces, eso se logra como escuchando a los otros, teniendo la disposición para estar abierto, para preocuparse del otro y decir como estar ahí presente y disponible para cuando puedan necesitar o querer buscarnos, ¿no? Buscarnos para contarnos o para buscar algún tipo de ayuda. Y finalmente, esto de, uno puede querer desear y son irrealizables. Una de las cosas es que sí se puede engañar a nuestro cerebro. Eso es interesante. Ahí te recomiendo, busca Amy Cuddy. Se escribe Amy, Cuddy es C-U-D-D-Y. Es una psicóloga que trabaja haciendo investigación en varias universidades en Estados Unidos, ¿no? Y que habla mucho de cómo no solo nuestras emociones, por ejemplo, van a hacer que nos comportemos de una manera distinta, sino que también el comportarnos de una manera determinada puede hacer que sintamos que nuestras emociones se transformen o se conviertan. Todo el desarrollo de las neurociencias apoya en el sentido de que nuestro cerebro es flexible, maleable, que podemos nosotros generarnos a nosotros mismos estados de ánimo, generarnos a nosotros mismos ese optimismo, inclusive todo esto que se escucha mucho de generarte hormonas positivas, ¿no? Hormonas de la felicidad, de muchas maneras, eso, haciendo ejercicio, acercándote a la gente, porque hay investigaciones, y eso es lo que plantea, o sea, de lo que investiga Amy Cuddy, es que hay investigaciones que ven como cuando, por ejemplo, tú estás viendo a alguien que están generándole un dolor, hincándole algo, por ejemplo, tu cerebro, se prende en tu cerebro la zona de dolor similar que si tú estuvieras sintiendo el hincón en ti, por ejemplo, ¿no? Y cosas así, que algunas actitudes, posiciones, etcétera, generan ciertas hormonas en ti que te hacen sentirte, por ejemplo, si estás en una posición de que yo soy fuerte, yo puedo, mentalmente y físicamente, a tu cerebro le va a estar diciendo, para tu cerebro eso es realidad, le va a estar diciendo que tú eres fuerte, va a generar esas hormonas que te van a hacer sentir que tú dominas el estrés, va a bajar la hormona del estrés, que es el cortisol, y va a subir la adrenalina, que es la que te hace sentirte fuerte, por ejemplo. Y así muchas cosas. Entonces, sí es importante saber que nuestras experiencias nos van moldeando y nos van generando también emociones y características personales, ¿no? O sea, bueno. Hortensia, muchísimas gracias por esta exposición tan completa. Estoy segura que todas estas estrategias, consejos y alcances que nos has dado nos van a ser de mucha utilidad para los que hemos participado hoy. Con mucho gusto. Gracias por invitarme. Encantados por parte nuestra. A todos los que han participado les vamos a enviar el video y una encuesta, ¿no? Y les pedimos que estén atentos para los siguientes webinars que la Asociación de Egresados y Graduados está organizando para ustedes. Gracias por participar. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches.